Bienvenidos a este primer episodio de un podcast en el que vamos a estar hablando sobre diferentes temas de salud auditiva. Yo soy el doctor José Jesús Cortés, soy médico audiólogo, otorrinolaringólogo y foniatra en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, nuestra primera invitada en estos podcasts. Ella es la doctora Diana Elizabeth Muñoz Hernández. Ella tiene la especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Bienvenida, Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Pepe, por la invitación. Por favor, cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Ya hablé un poquito que eres otorrino, pero explícanos desde tus palabras qué haces, cuál es tu enfoque, etc. Bueno, la otorrinolaringología es una especialidad médico y quirúrgica que trata enfermedades específicamente del oído, de la nariz, de la garganta, del cuello, algunas estructuras faciales. Y en específico, al ser una especialidad quirúrgica, nos enfocamos durante el tratamiento pues también a intervenir o a hacer algunos procedimientos quirúrgicos en estas áreas para tratar también las enfermedades. Muy bien. En cambio, la audiología, la especialidad que yo llevo a cabo, es una especialidad también médica, al igual que la otorrinolaringología, y esta está enfocada en el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las enfermedades que tengan hipoacusia o disminución de la audición, o sea, es decir, la sordera. Bien, y justamente el tema de hoy es que hablemos en qué se parecen nuestras especialidades y también en qué son diferentes, ¿no? Este es un tema muy importante, yo creo que es muy interesante porque para la población en general a veces tienen esta confusión, esta duda, ¿no? A veces muchos de ellos nunca han escuchado sobre la audiología y piensan que la única especialidad que ve oído es otorrino, ¿no? O también los que han escuchado sobre la audiología a veces piensan que está derivada, ¿no? Una es derivada de la otra, es una subespecialidad, una alta especialidad, cuando no es así, ¿no? Son especialidades distintas, pero muy relacionadas, ¿no? Claro. Sí, me parece muy interesante que lo comentes así, precisamente porque a veces se confunden y aunque somos especialidades afines en la misma área anatómica, tenemos algunas diferencias y sobre todo somos muy complementarias. A mí me gusta mucho pensar en ustedes, los audiólogos, como parte de nuestro equipo, igual nosotros para ustedes. Vemos casi las mismas enfermedades y nuestro abordaje es diferente en ese aspecto, pero es complementario. En cuestión de similitud, bueno, pues obviamente el oído pues es la estructura anatómica que más nos une. En cuestión de estructura, a lo mejor de cuestión anatómica, nosotros nos encargaríamos de la revisión, de tratamiento de algunas infecciones, a lo mejor en la cuestión quirúrgica, algunas enfermedades, lo veremos más adelante. También la relación que hay con la nariz en la trompa de Eustaquio. Y ustedes nos apoyan muchísimo en el diagnóstico de estas enfermedades al hacer los estudios audiométricos, hacer algunas pruebas de función de trompa de Eustaquio, en específico para audición, pero también tenemos la parte del equilibrio, que también en otro momento lo podríamos tocar porque es muy amplio, ¿verdad? Pero sí en específico saber que nuestra área en común es el oído, a lo mejor la enfermedad que más nos une es la hipoacusia o la pérdida auditiva, y en la que ambos podemos hacer algo por el paciente para poderle dar una mejor calidad de vida. Exactamente. Y justamente esto que comentas, que somos especiales muy, muy afines, no somos las únicas que suceden esto, ¿no? También hay especialidades como la neurología y la neurocirugía, ¿no? Que también ambas ven, digamos, sistema nervioso central, pero una es más un enfoque quirúrgico y otro no. O la oncología médica y la oncología quirúrgica, ¿no? Es algo similar. Yo cuando le explico a mis pacientes la diferencia, que me preguntan, ¿qué no es otorrino usted? ¿O qué es el audiólogo? Digo, es algo así. Es como el neurólogo y el neurocirujano. Pero justamente la plática de hoy, la charla de esta, es para explicar un poquito más a fondo cuáles son todas estas similitudes y diferencias, ¿no? Platícanos un poquito sobre bien qué es la otorrinolaringología en pocas palabras. En pocas palabras, otorrinolaringología va a ser una especialidad médica que trata enfermedades de oído, nariz, garganta, estructuras faciales, cuello, de una manera quirúrgica, es decir, enfermedades que puedan tener algún procedimiento quirúrgico que lo amerite para su curación, nosotros lo vamos a hacer. En cambio, la audiología es también una especialidad médica que está enfocada en el diagnóstico, en el tratamiento y en la rehabilitación de todas las enfermedades que tengan algún tipo de síntoma auditivo, como la sordera o hipoacusia. Creo que aquí es un punto importante en el que podemos aclarar que es una especialidad quirúrgica y una especialidad no quirúrgica en cuanto a la audiología, ¿no? Una manera también muy sencilla de verlo es que el audiólogo ve la parte más funcional, el aspecto funcional de la audición, así como tal, la audición. En cambio, el otorrino
si no, tú me puedes corregir, ve la parte más estructural, ¿no? La Correcto, parte más del sí. oído, lo que se puede operar En estructura. en cuanto Exacto. a estructura, ¿no? Y no Sí. tanto como en función, que también, claro, Sí, también de manera ocurre. indirecta también, pero más la parte que se puede alterar estructuralmente, podemos cambiar con una cirugía. ¿Cuál crees tú que sea la principal diferencia que hay entre estas dos especialidades? La principal diferencia podría ser en cuanto a un diagnóstico de alguna enfermedad, el abordaje que vamos a tener los dos. Y repito, no es que sea que seamos diferentes al 100%, sino vamos a ser complementarios. Porque en el caso de una hipoacusia, tenemos que identificar qué tipo de hipoacusia o qué tipo de pérdida auditiva es. Si es un problema de transmisión, podremos ayudar nosotros como otorrinos. Pudiera ser el caso, incluso desde lo más sencillo como un tapón de cerilla, pudiera ser algún tipo de enfermedad detrás del tímpano, pudiera ser algún problema en la cadena de los huesecillos, en la que también pudiéramos ayudar. Pero si es una cuestión o una pérdida auditiva neurosensorial, es decir, de las células en el oído interno, entonces es en donde ustedes entran en la cuestión terapéutica, ¿no? Ustedes pueden abordar a este paciente para rehabilitar esta función auditiva y de cierta forma pues es justamente eso, ¿no? O sea, identificar, nosotros los dos vamos a identificar cuál es el problema, cuál es la causa, y desde ahí, quién de nosotros dos va digamos, a darle el tratamiento adecuado al paciente. Exactamente. El paciente con hipoacusia o con sordera puede llegar con cualquiera de los dos, ¿no? Sea con quien llegue, ya cualquiera de nosotros dos va a orientar al paciente para ver cuál es el paso a seguir y apoyarse uno del otro, ¿no? Para tener el diagnóstico completo y el tratamiento adecuado. Ahora, ¿tú crees que hay algún paciente en particular que solamente puede atenderlo el otorrino o el audiólogo? No necesariamente. Me parece que pudiéramos verlo los dos, tal vez repitiendo un poco, ¿no? Si es una cuestión meramente de rehabilitación, pudiera ser paciente para ustedes, absolutamente, y si es un paciente que cumpliera algunos criterios para cirugía, entonces podríamos tomarlo nosotros. Sí, sí, yo creo que lo más habitual es que llega con el otorrino, ¿no? Porque tradicionalmente, justamente porque este conocimiento de que solamente el otorrino es el especialista de la audición, tú lo valoras, te das cuenta que haces una exploración con otoscopía, haces acumetría y te das más o menos una idea de cómo está el tipo de hipoacusia o el grado, ¿no? Aquí es donde pueden pedir, claro, digamos, una especie de apoyo con los audiólogos para hacer ahora sí un diagnóstico un poquito más completo, más claro, instrumentado, ¿no? Es donde ya podemos hacer estudios como la audiometría, la logoaudiometría, timpanometría, potenciales evocados auditivos, etcétera, ¿no? Y el paciente, ahora sí, puede regresar contigo para ver las opciones de tratamiento que puede haber, ¿no? Aquí ya podemos decidir si es un tratamiento quirúrgico, en el que ya tú como otorrino puedes otorgarlo, o si es más de tipo rehabilitatorio, ¿okay? La colocación de un auxiliar auditivo o un dispositivo de vibración no implantable o implantable, o incluso el implante coclear, ¿no? Que es claro, donde los dos participamos totalmente, ¿no? La cirugía y la parte de la telemetría, que es el seguimiento intraoperatorio y posterior a la cirugía. Diana, me gustaría que, para que quede totalmente claro esto, ¿por qué no revisamos algunos casos como ejemplos bien, sí, para que quede bien demostrado el trabajo en equipo que hacemos en el día a día con todos los pacientes que tenemos, ¿no? ¿Qué te parece si imaginamos a una mujer de 47 años? Vamos a tratar de hacerlo un poquito como de libro para que sea bien ejemplificado, ¿no? Una mujer de 47 años, tiene antecedentes familiares, su mamá y su abuela tuvieron hipoacusia, más o menos en la Edad Media, entre los 40 y 50 años. Esta mujer se embarazó. Después de su embarazo, a los pocos años, notó que cada vez iba perdiendo gradualmente la audición, ¿no? Acude contigo diciendo que tiene sospecha de que no oye bien y además tiene un zumbidito muy fuerte en un oído, ¿no? Haces una prueba. Bueno, mejor explícanos qué harías tú. Claro, sí, me parece didáctico de esa forma explicarlo. Si esta paciente llegara conmigo a consulta, por supuesto, además de interrogar, saber todos estos antecedentes, saber cómo se presentó esta pérdida auditiva, entonces exploraría, por supuesto, en consulta yo hago endoscopía de oído, de esa forma yo le puedo mostrar al paciente cómo se ve su oído, cómo se ve el tímpano, las estructuras que se proyectan en el tímpano y que me hablan a mí de normalidad, y posteriormente hacer un estudio que se le dice acumetría, que es una prueba de diapasones. Con esta prueba de diapasones yo puedo identificar
en qué oído está afectado, en qué oído hay una pérdida auditiva y qué tipo de pérdida auditiva, como lo comentábamos previamente. Si es un tipo de pérdida auditiva de transmisión, hay un problema en el que el sonido no llega hacia el oído interno, o si es un problema en el que el oído interno ya no está captando esos sonidos que llegan del exterior. Desde ahí yo ya me doy cuenta más o menos de qué es lo que pudiera tratarse. Yo en mi mente ya tengo este diagnóstico, que lo podemos decir, es un diagnóstico de otoesclerosis, es una enfermedad del oído medio y oído interno en el que se afecta el último de los huesitos de la cadena auditiva, de la cadena de los huesitos, perdón. Entonces, al fijarse, se fija este huesito y ya no transmite el sonido. Pero hay degeneración progresiva de esta enfermedad en la que también llega a afectar el oído interno, las células auditivas internas. Entonces, de esa forma podemos tener una pérdida auditiva de transmisión y una pérdida auditiva de neurosensorial de las células. Así es. ¿Qué pasa con esta paciente? Si yo la veo en consulta, lo primero que voy a solicitar es precisamente la valoración por un audiólogo para que podamos hacer estudios complementarios, que en este caso sería la audiometría, sería la timpanometría, los reflejos estapediales, y en algunos casos pudiéramos pedir alguna tomografía también de oído para identificar todo lo que nos dé a nosotros el diagnóstico. Así es. Este paciente llega conmigo, hacemos los estudios, hacemos una audiometría, donde observamos que efectivamente tiene una hipoacusia de grado moderado severo, de tipo conductiva, ¿no? Muy característico de los pacientes que tienen otosclerosis, ¿no? Hacemos una timpanometría que también nos arroja resultados muy similares, que coinciden con esta patología, así como lo explicaste súper bien. Es una paciente en la que también yo creo que se le hizo una tomografía y ya confirmamos, ahora sí, ya con estudios audiológicos y radiológicos, lo que comentabas, que es una fijación en la cadena de huesillos en el oído medio, ¿no? Y ahora, sabemos que en la otosclerosis tenemos un periodo de tiempo o una ventana para poder operarse, ¿no? Y que tenga un buen resultado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo podemos operar, por ejemplo, una otosclerosis? Claro, ahí nosotros nos fijamos, por supuesto, mucho en el estudio audiométrico y, como bien dices, tenemos una ventana terapéutica, una ventana de cirugía en la que nosotros, si tenemos una diferencia de 20 decibeles entre una vía y la otra, nosotros asumimos que al operar ese paciente o esa paciente puede tener una mejoría auditiva. Exacto. Pero si ya tenemos el espacio muy cerradito, es decir, las dos vías se están juntando, quiere decir que tanto la transmisión como el oído interno ya están disminuidos y por mucho que nosotros intentemos hacer la cirugía, no vamos a tener una respuesta. Exacto. Aquí adecuada. Participan muchos factores para tomar esta decisión, ¿no? Pero yo creo que el factor más importante es el tiempo en el que el paciente tiene su diagnóstico, ¿no? Acude a consulta y se hace su diagnóstico. Entonces es bien importante que cuando tenemos síntomas de hipoacusia, de disminución de la audición, atendamos estos síntomas de manera oportuna para tener los mejores resultados, ¿no? Y no perder esta ventana terapéutica, por ejemplo, de cirugía, en la que de manera natural puedo recuperar audición, ¿no? Ya cuando no se puede hacer una cirugía, solamente nos queda la parte rehabilitatoria, que es la adaptación de un aparato auditivo, ¿no? Un auxiliar auditivo que les va bastante bien, pero no hay como que escuche de manera natural, ¿no? Sin incluso puede ser también una alternativa. Sí. También he tenido pacientes que deciden no operarse y eso está bien. Y de esa forma también podemos hacer la rehabilitación con un auxiliar auditivo. Es totalmente ya decisión del paciente, con lo que se sienta mejor. Hay pacientes que definitivamente no se quieren operar y es válido, ¿de acuerdo? Exacto. Pero también hay que explicarles cómo es el pronóstico de cada uno de los tratamientos, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ese es un caso que ejemplificó muy bien, ¿no? Cómo podemos trabajar en equipo. Otro, vamos a platicar sobre, ahora no va a ser un adulto, va a ser un niño. Es un niño un recién nacido, tiene un mes de nacido, se hizo el tamiz auditivo neonatal, no lo pasó, le repitió, no lo volvió a pasar. Ahora sí ya, esto fue como en su clínica, referido con el audiólogo de manera oportuna, eso es bien importante, donde ya el audiólogo hace estudios un poquito más completos y más diagnósticos como los potenciales evocados auditivos. Y aquí hacemos un diagnóstico, ahora sí, de sordera o de hipoacusia congénita. Es un niño que no oye nada o muy poco desde el nacimiento por diferentes factores, ¿ok? En estos casos, este tipo de niños tienen que recibir lo más rápido posible una rehabilitación auditiva, o sea, la colocación de auxiliares auditivos para tratar de mejorar la audición y con esto tener un buen desempeño en cuanto al desarrollo del lenguaje, ¿ok?
Cuando también falla los auxiliares auditivos, lo único que nos queda es el implante coclear, ¿okay? Que es un dispositivo médico, electrónico, que se coloca mediante cirugía y que con el cual podemos restablecer la audición prácticamente a la normalidad, ¿no? Sí. No es mágico, requiere mucho trabajo, mucha terapia y muchas cosas, pero es una maravilla porque es una gran opción para los niños o para todas las personas, porque se puede poner a cualquier edad. Sí. Para que tengan un buen desarrollo del lenguaje y puedan oír y hablar, ¿no? Exacto. Entonces, en esta situación, el implante no lo pone el audiólogo, lo tiene que poner un cirujano, un otorrino, debidamente certificado en esta cirugía, ¿no? Porque es una cirugía... Sí, muy delicada, muy especial. Pero sí es una de las cirugías más bonitas en las que trabajamos en conjunto. Yo tuve la oportunidad de estar en varias durante mi entrenamiento en la residencia y la verdad es que sí, es muy bonito estar en quirófano trabajando todos en equipo, precisamente porque al momento de colocar el implante, que se coloca desde acá atrás, desde la parte de la orejita por acá en el huesito que va atrás que está atrás de la orejita, se coloca el implante en la cóclea y en ese momento se conecta y ustedes hacen las pruebas para determinar que realmente entró a todos los círculos de la cóclea. La cóclea es este caracolito del oído interno y poder saber que este implante va a funcionar para ese paciente y que una vez que finalice la cirugía, que empiece con sus terapias y que empiece con la rehabilitación, ese paciente va a poder escuchar de manera natural. Sí, aquí es... Antes de la cirugía, trabajamos en equipo, porque tenemos que tener las valoraciones tanto de uno como de otro, ¿ok? Sí. Tú tienes que revisar que la viabilidad estructuralmente exactamente de que se pueda operar. Exacto. Las pruebas audiológicas tienen que hacerse para confirmar que efectivamente este niño tiene hipoacusia de este tipo. Durante la cirugía, pues la colocación, ahí es totalmente del otorrino. Sin embargo, como lo comentas, durante la cirugía hay que hacer ciertas mediciones, ¿no? Para saber que todo va en orden. Y después de la cirugía, pues estos cuidados, ¿no? Esta revisión que hacen ustedes, ¿no? De la herida, de que sane bien, que no haya infecciones. Y no solamente ahí, porque muchas personas piensan que el otorrino coloca y se olvida. En realidad no, hay un seguimiento más adelante, ¿no? Efectivamente, a mediano y largo plazo, de que no haya ninguna complicación, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre eso? Sí, justamente porque a veces puede haber movimiento, ¿no? Del mismo implante y saber que todavía está colocado adecuadamente y sobre todo en el procesador que se coloca después, pues saber que todavía funciona bien, que no se ha movido, que no ha tenido golpes, que no ha tenido a lo mejor incluso extrusión, o sea, es decir, que haya salido también como de la piel, que se infecte. Son muchos cuidados los que se deben tener en este caso para tanto el paciente, que bueno, como bien dices, en su mayoría son niños, y por supuesto, pues también a los papás, ¿no? También que los papás estén cuidando este tipo de aparatos que pues implican mucho trabajo, mucho esfuerzo y que les dan una mejor calidad de vida, pero bueno, pues sí es, a final de cuentas, esto, ¿no? El compromiso de todos los involucrados. Sí, claro, le cambia totalmente la vida. Sí. A niño, adolescente, adulto, a todas edades se puede colocar, pero sí tiene que pasar por un protocolo de revisión previamente para saber que sea un candidato adecuado, ¿no? Muy bien, Diana, creo que quedó muy claro, ¿no? Cómo trabajamos en equipo. Somos especialidades muy afines, que tenemos que trabajar siempre en equipo. A veces hay casos en los que pues, no tanto, pero cuando son cuestiones, por ejemplo, de hipoacusia, zumbidos, vértigo, etcétera. Gracias por estar. Creo que fue un primer podcast muy, muy bueno para aclarar estas diferencias, pero también cómo trabajamos, ¿no? Cómo lo hacemos, qué hace cada una de nuestras especialidades, conozcan bien las especialidades y para que también los pacientes sepan con quién tienen que ir, ¿no? Y si acuden con nosotros, saber que posiblemente, muy seguramente, estaremos en comunicación y compartiendo al paciente, ¿no? Algo que nos quieras decir al final, alguna recomendación para las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, pues esto, saber que somos equipo, no estamos peleados, somos especialidades afines y complementarias, y que cuando compartimos un paciente sí comunicamos, ¿no? O sea, yo sí procuro estar en contacto contigo, saber cuáles fueron tus impresiones, cuáles son tus recomendaciones y que, bueno, pues todo sea en pro de la salud y del beneficio del paciente. Si hay un paciente que necesite alguna valoración, saber cómo podemos ayudarlos los dos. De una valoración inicial, por supuesto que ambos podemos hacerlo y ya, como bien lo comentaste, en algún momento tanto yo como necesitaría de ti, como tú necesitarías de mí en alguna valoración, y
pues eso. Recuerden que ante cualquier tipo de síntoma auditivo como sensación de que no oyen bien, que no entienden bien lo que están escuchando, dolor de oídos, zumbido de oídos o mareo o vértigo, deben acudir con el especialista adecuado. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Claro, y datos de contacto, por favor. Pues en redes sociales me encuentran como doctora Diana, doctora abreviado Diana.Otorrino. Me encuentro en Star Médica en Morelia y también doy consulta en la clínica Pátzcuaro en Pátzcuaro. Muy bien, muchas gracias. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en la próxima.